Eran las 2:47 de la madrugada cuando sonó el telefonillo de casa. Vivo en el segundo piso de un edificio antiguo en Lavapiés, Madrid. Esa hora no es para visitas. Me desperté confundido, con el corazón a mil. Pensé que se trataba de un error, un borracho que pulsó el botón equivocado. Pero volvió a sonar. Y luego otra vez. Insistente. Sí. Dije con voz medio dormida. ¿Javier Ortega? Preguntó una voz de hombre, seca, como si llevara horas sin hablar con nadie. Sí, soy yo. ¿Quién es? Bajé un momento, es urgente. No puedo hablar por aquí. Es sobre su mujer. Ahí se me heló la sangre. Laura no estaba en casa. Me había dicho que dormía en casa de su hermana, en Coslada, porque al día siguiente tenían que madrugar para ir a cuidar a su madre. Pero algo en esa voz, en ese tono, me dio mala espina. Me vestí a toda prisa, bajé las escaleras y, cuando abrí la puerta del portal, me encontré a un hombre de unos 40 y pico, con ojeras marcadas y chaqueta arrugada. Tenía el rostro de alguien que llevaba tiempo masticando una verdad amarga. Perdona la hora, pero no podía seguir callándomelo. Me llamo Rubén. Trabajo con Laura. Bueno, trabajaba. Hace 2 semanas me echaron. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Todo, me dijo, metiendo la mano en el bolsillo y sacando un sobre blanco. Me lo tendió. Aquí dentro hay fotos. No quise hacerlo de esta forma, pero tenía que hacerlo. ¿Fotos de qué? De tu mujer. Con mi jefe. En un hotel. En horario laboral. 2 veces por semana, durante meses. No dije nada. Abrí el sobre sin sentarme, sin respirar apenas. 4 fotos. Claras. Sin discusión posible. Laura, mi mujer. En bata. En la habitación de un hotel. En una de ellas se estaban besando. En otra, ella salía del baño desnuda, sin saber que había una cámara escondida en el espejo. ¿Quién ha hecho esto? Yo. Lo siento. Quería que supieras la verdad. No lo hice por ti, lo hice por mí. Me echaron por abrir la boca. Y si ella pensaba que iba a quedarme callado, se equivocó. Me quedé allí, con las fotos en la mano, sintiendo una mezcla de vergüenza, rabia y una calma extraña, como si ya lo hubiese sospechado y solo necesitara la confirmación. Rubén se fue sin decir nada más. Ni falta hacía. Subí a casa. Me senté en la cocina. Saqué una cerveza de la nevera y la abrí con el canto de la encimera. Miré las fotos otra vez. No lloré. No grité. Solo pensé. Ahora sí. Esto ya no tiene vuelta atrás. No dormí. Me quedé sentado en la cocina con las fotos extendidas sobre la mesa como si fueran un puzzle que no quería montar, pero que ya conocía de memoria. Cada tanto las miraba y me repetía que no podía ser, que tenía que haber una explicación, pero en el fondo ya sabía que no había ninguna que valiera la pena escuchar. A las 6:15 sonó la alarma de mi móvil. Me levanté como un autómata, me duché sin pensar, me vestí y salí rumbo al trabajo sin probar bocado. Por inercia. Pero no podía fingir normalidad. En la cabeza no tenía otra cosa que esas imágenes y la voz de ese tipo en la portería diciendo es sobre tu mujer como si fuera un médico dándome un diagnóstico terminal. En la oficina estuve solo físicamente, porque mentalmente estaba a kilómetros. No rendí nada. Cada palabra de mis compañeros me sonaba lejana, hueca, sin importancia. Me pasé toda la mañana dándole vueltas a cómo encajaba todo, las tardes que decía que se quedaba a hacer guardia extra, los turnos rotativos que no coincidían con lo que ella me contaba, los fines de semana en los que aseguraba que había cambio de personal y por eso tenía que cubrir. Empecé a recordar fechas.
Situaciones. Mentiras pequeñas que antes dejé pasar porque uno no quiere vivir desconfiando todo el tiempo. Me sentí gilipollas por no haberlo visto antes, por haber confiado tanto. A mediodía llamé a su hermana para confirmar dónde había dormido Laura. Me dijo que no sabía nada de eso, que hacía más de una semana que no hablaban, que se habían peleado por algo del cuidado de su madre. Lo dijo sin darle importancia, como si no entendiera por qué le preguntaba eso. Yo solo dije vale y colgué. Con eso ya estaba claro. Laura había mentido. Otra vez. Me senté en una cafetería frente a mi trabajo con un café delante que no toqué. Solo necesitaba tiempo para pensar. Pasé los siguientes días recopilando información. Fui al trabajo de Laura un miércoles, al mediodía, diciendo que le había olvidado unas llaves, pero solo quería ver si realmente estaba ahí. No estaba. Una compañera suya me dijo que ese día tenía reunión médica en otra sede. No insistí. Sonreí como si nada, agradecí y me fui. Volví a casa y revisé sus cajones, algo que nunca había hecho en más de una década. En su bolso encontré tickets de hotel, facturas de cenas en sitios donde nunca habíamos estado juntos, incluso un pequeño frasco de perfume que no usaba conmigo. Revisé el coche y encontré un paquete de preservativos abierto con solo uno dentro. Nosotros no los usábamos desde hace años. Me sentí como un idiota buscando pruebas, como un policía en su propia casa, pero necesitaba confirmar hasta el último detalle para no tener dudas. No iba a acusarla sin más. El sábado a la mañana dije que iba a visitar a mi madre en Toledo, pero me quedé en Madrid. Me llevé el coche de un amigo y me aposté frente al hotel donde Rubén decía que se veían. Era un Ibis, uno de esos impersonales, cerca del hospital donde trabaja. A las 12:30 vi llegar su coche. Iba sola. Aparcó, bajó con paso rápido, como quien ya sabe a dónde va, y entró al hotel sin mirar atrás. Me quedé esperando. A los 7 minutos apareció él. No lo conocía, pero lo reconocí al instante, traje médico, barba de 3 días, bolso cruzado. Caminaba como si nada le importara. Entró con la misma seguridad. Yo esperé 45 minutos. Luego salí del coche, crucé la calle y entré. La recepcionista me miró como se mira a cualquier cliente. Pedí una habitación por una noche, pagué en efectivo y pregunté si podía subir ya. Me dieron la tarjeta sin hacer preguntas. Subí al tercer piso. Caminé por el pasillo en silencio hasta que lo vi, 312. La habitación que Rubén había mencionado. Me acerqué y pegué el oído. Nada. Golpeé una vez. Nada. Otra vez. Silencio. Fui a mi habitación y esperé. 1 hora y cuarto después los vi salir. Primero ella, con el pelo recogido, gafas de sol, una bufanda que no llevaba antes. Luego él, saliendo con calma, como quien acaba de almorzar. No se miraron, no hablaron. Caminaban con una distancia controlada, pero se notaba que no era la primera vez que hacían eso. Grabé un video desde el coche. Lo guardé sin mirarlo, pero sabiendo que ahora sí, ya no había forma de negarlo. Había visto lo que necesitaba ver. No quería más. No me importaban los detalles morbosos, no me interesaba saber qué hacían ni cómo, me bastaba con saber que lo hacían y que me lo habían ocultado durante meses. Y entonces entendí que el dolor no venía del acto en sí, sino del engaño, del teatro, del beso de buenas noches después de acostarse con otro. De las veces que me dijo te quiero cuando en realidad me estaba mirando como un objeto de decoración que ya no le decía nada. Esa noche no dormí. Solo pensé en qué iba a hacer con toda esa verdad que ya no podía devolver a su sitio. Pasaron 3 días desde que los vi salir del hotel. Me encerré en una rutina extraña en la que iba al trabajo, recogía a mi hija,
preparaba la cena y me comportaba como si nada pasara, pero por dentro cada movimiento estaba calculado. No quería actuar en caliente porque sabía que, si la confrontaba sin plan, acabaría gritando y dando portazos y todo quedaría en un intercambio de reproches sin sentido. Necesitaba control para poder exponerlas sin que me desviara la conversación. Preparé las pruebas que tenía, las fotos del sobre, las facturas, el video del hotel. Todo en una carpeta. El viernes a la noche decidí que era el momento. Daniela estaba invitada a dormir en casa de una amiga, así que la casa iba a estar vacía. Mandé un mensaje a Laura a las 7 de la tarde, he preparado cena. Vente pronto. Contestó, llego sobre las 10, turno complicado. No contesté. Compré una botella de vino y preparé una tortilla y unas tapas para que todo pareciera normal. Quería que al entrar no sospechara nada. Cuando llegó eran las 10:30. Abrió la puerta con su tono habitual, dejó el bolso en la silla y se quitó los zapatos mientras me saludaba con un beso rápido. Olía a perfume y a desinfectante, como siempre después del trabajo. Se sentó frente a mí y me preguntó qué tal había ido el día. Le dije que normal, que había pensado en nosotros y que necesitábamos hablar. Lo dije con calma, sin elevar la voz. Ella dejó el tenedor en la mesa, me miró con gesto tenso y preguntó de qué se trataba. Yo abrí la carpeta y deslicé las fotos hacia su lado. Primero miró una, luego otra. Su cara se puso rígida, la mandíbula apretada, los ojos esquivando los míos. No dijo nada durante casi un minuto. Solo respiraba hondo. Entonces habló. ¿De dónde has sacado esto? No importa de dónde, respondí. Importa que es real. Importa que llevas meses viéndote con un tipo mientras yo estaba aquí criando a nuestra hija y creyendo en ti. Importa que me mentiste una y otra vez. Ella se inclinó hacia atrás en la silla, se cruzó de brazos y miró al suelo. No parecía sorprendida, solo incómoda. Después de otro silencio largo intentó hablar con un tono suave, como si quisiera controlar la situación. No es lo que piensas, Javier. No lo entiendes. Necesitaba salir de la rutina, necesitaba sentir que alguien me escuchaba. Todo se me hizo grande, el trabajo, la casa, todo. No planifiqué nada. No vengas con excusas, le corté. No me expliques que estabas cansada ni que te sentías sola. Yo también estaba cansado, yo también me sentía solo, y aún así no me fui a un hotel con otra persona. Esto no es un error, esto es una decisión repetida. Y lo has mantenido en secreto durante meses. Ella se inclinó hacia adelante, con las manos abiertas, tratando de convencerme. No te imaginas lo mal que me sentía. Me quedaba sin aire en casa, todo era trabajo y obligaciones. Con él era diferente, podía ser yo misma. No pensé que te estaba haciendo daño porque no quería dañarte, solo quería escapar un poco. Escapar un poco no es follar con otro cada semana, le dije, esta vez con rabia contenida. No es mirar a tu marido a la cara y decirle que tienes turno extra mientras te vas con tu amante. Eso no es un descuido, eso es un desprecio. Laura bajó la mirada. Se le humedecieron los ojos pero no lloró. Cogió una servilleta, la arrugó en la mano y la dejó sobre la mesa. No lo amo, susurró. Nunca pensé dejarte. Solo fue, no sé, fue un error largo. No me interesa si lo amas o no, respondí sin titubear. Me interesa que me has mentido y que has puesto en riesgo nuestra familia. Me interesa que nuestra hija se quede sin confianza en su madre cuando esto salga a la luz. Me interesa que yo ya no te miro igual. Ella se llevó las manos a la cabeza, respiró hondo y trató de cambiar el enfoque. Podemos ir a terapia, podemos arreglarlo. No quiero perder lo que tenemos, Javier. Por favor, no tomes decisiones en caliente. ¿En caliente?
Dije levantando la voz por primera vez. Esto lleva meses. Llevo días viéndolo con mis propios ojos. Tú tomaste decisiones en frío cuando reservaste hoteles, cuando mentiste, cuando volviste a casa y me besaste como si nada. Yo no estoy en caliente, yo estoy harto. Laura se levantó de la silla, caminó por la cocina y se apoyó en la encimera. Me miró con gesto cansado. No sabes lo difícil que ha sido para mí, murmuró. Pensaba que podía controlarlo, que podía dejarlo cuando quisiera, que no pasaría nada. Claro que sé lo difícil que ha sido, le contesté. Lo difícil ha sido para mí criar a nuestra hija mientras tú vivías una doble vida. Lo difícil ha sido pensar que tenía una pareja mientras en realidad tenía una compañera de piso que se iba con otro. Y ahora quiero que me digas una sola cosa con claridad, ¿sigues con él o no? Ella dudó unos segundos. Después asintió levemente. Lo he visto hasta esta semana, admitió. No sé si quiero seguir viéndolo. No sé qué quiero. Esa respuesta me dio más asco que cualquier foto. Ni siquiera era capaz de decir que había terminado. Ni siquiera fingía estar arrepentida del todo. Solo estaba perdida. Me levanté despacio, recogí la carpeta y la cerré. Ella me miraba esperando que dijera algo más. Me acerqué a la puerta de la cocina y le dije. No voy a decidir nada esta noche. Pero ya no eres mi mujer. Eres alguien que me ha engañado. Y a partir de ahora voy a actuar en consecuencia. Laura intentó acercarse, levantar la mano para tocarme, pero me aparté. Me fui al salón, apagué las luces y me senté en el sofá. La escuché moverse por la cocina y luego irse al dormitorio. No hubo más palabras esa noche. Me quedé mirando la oscuridad, con la cabeza llena de todo lo que se había roto, pero también con una calma nueva, la de haberla enfrentado y que ya no hubiera dudas. Los 2 días siguientes a la confrontación fueron extraños. Laura se levantaba temprano, iba a trabajar, volvía tarde y evitaba hablar conmigo salvo lo imprescindible. Yo hacía lo mismo. Daniela seguía sin enterarse de nada porque todavía estaba en casa de su amiga, así que tenía margen para actuar sin que ella lo viera. Me pasé ese tiempo planificando lo que iba a hacer. No me bastaba con marcharme de la casa o con decirle que quería el divorcio, necesitaba que enfrentara las consecuencias de sus actos, que se le cayera la máscara delante de la gente que la creía intachable. No buscaba pegarle ni humillarla gratuitamente, sino hacer tangible la traición que había cometido. El lunes por la mañana pedí un día libre en el trabajo. Me senté en la mesa del salón con el ordenador abierto y empecé a organizar todo el material que tenía. Las fotos del sobre, las facturas de los hoteles, el video que grabé desde el coche, los mensajes que conseguí recuperar del correo electrónico que ella había dejado abierto en el portátil. No me dejé nada. Hice copias en un pendrive y las guardé en un sobre para que no pudieran borrarse. Preparé un documento sencillo explicando la cronología de los hechos, desde las primeras mentiras que pude comprobar hasta el día que la grabé entrando y saliendo del hotel con él. Era un relato frío, sin insultos ni adornos, solo hechos con fechas y horas. Quería que, cuando lo leyera quien lo leyera, no hubiera lugar a dudas. Al día siguiente imprimí todo. Fui a una copistería cerca de la estación de Atocha, donde nadie me conocía, y salí con 2 carpetas gruesas, una para mí y otra para el hospital donde ella trabajaba. Compré también un sobreacolchado para enviárselo al Departamento de Recursos Humanos y otro para la supervisora de enfermería, que es quien gestiona los turnos. No lo hice por venganza irracional. Lo hice porque Laura se había aprovechado de su puesto, había mentido para ausentarse y usar las horas pagadas para verse con su amante, que además era médico en la misma clínica. Yo sabía que si esto salía a la luz no solo se tambalearía su reputación personal, sino también la profesional. Esa misma tarde hablé con la hermana de Laura.
fingí que estaba preocupado y le pedí que viniera a casa el sábado para hablar de un asunto serio. No le di detalles. Quería que estuviera presente cuando le entregara a Laura los papeles del divorcio y que escuchara la verdad de mi boca, no de una versión edulcorada. Preparé también un mensaje para mis suegros, invitándolos a comer el domingo. No pretendía montar un espectáculo, pero sí quería que todos supieran qué había pasado antes de que ella empezara a manipular la historia para quedar como víctima. El miércoles pedí cita con un abogado especializado en separaciones. Le enseñé todo el material. Me escuchó en silencio, revisó las pruebas y me explicó los pasos para presentar la demanda. Salí del despacho con los papeles casi listos y con instrucciones claras para proteger a Daniela y la vivienda. Me sentí raro, como si estuviera gestionando un asunto laboral y no mi vida privada, pero esa distancia me ayudaba a no derrumbarme. El sábado por la mañana llegó la hermana de Laura. Se sentó en el sofá con gesto serio, sin saber de qué iba la reunión. Laura entró poco después, con un aire de incomodidad que no pudo ocultar. Cerré la puerta, me quedé de pie frente a ellas y saqué la carpeta. He decidido no seguir fingiendo, empecé. Laura lleva meses viéndose con un médico del hospital. Aquí están las pruebas. Las mismas que tiene su departamento de recursos humanos desde ayer. Laura abrió mucho los ojos y me miró como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. ¿Qué has hecho?, preguntó con un hilo de voz. He hecho lo que tú no tuviste el valor de hacer, respondí. He contado la verdad. No pienso ser cómplice de tus mentiras. La hermana de Laura cogió la carpeta con manos temblorosas. Empezó a pasar las hojas despacio, leyendo cada párrafo, mirando cada foto. Cuando levantó la vista tenía la cara blanca. Laura, dime que esto no es verdad, dijo en voz baja. Laura no contestó. Se llevó las manos a la cara y empezó a murmurar que no era tan grave, que todo estaba exagerado, que yo lo estaba haciendo para vengarme. No me estoy vengando, le dije. Te estoy mostrando la realidad. Si te parece exagerada es porque la has escondido demasiado tiempo. La hermana cerró la carpeta y la dejó sobre la mesa. Me miró a mí, luego a Laura. No puedo creerlo, dijo. Has destrozado tu familia por esto. Laura se levantó de golpe, como si quisiera irse, pero yo bloqueé la puerta con el cuerpo. Siéntate, le ordené. Todavía no he terminado. Ella se sentó de nuevo, respirando rápido. El abogado ya tiene los papeles del divorcio, continué. En cuanto firme, iniciaré el proceso. Quiero la custodia compartida de Daniela y la vivienda para que ella no tenga que moverse. Tú podrás verla, pero yo me quedaré aquí. Si quieres pelear, hazlo en un juzgado. Y no intentes pintarme como un loco, porque todos saben ya la verdad. Laura me miró con odio y miedo a la vez. Eres un cabrón, dijo. No, le respondí. Soy alguien al que has destrozado y que ha decidido dejar de ser tu alfombra. La hermana se levantó, cogió su bolso y dijo que necesitaba irse. Laura no se movió. Yo abrí la puerta para que la hermana saliera y luego la cerré. Me quedé solo con Laura en el salón. Esto no va a quedar así, murmuró ella. No, dije. Va a quedar mucho peor para ti si sigues mintiendo. Me fui a mi habitación y cerré la puerta. La oí llorar en el salón, pero no salí. Sabía que, a partir de ese momento, todo iba a cambiar. No había vuelta atrás y por primera vez desde que descubrí la traición sentí que yo llevaba el control. Pasaron 4 días desde que entregué los papeles del divorcio y envié toda la documentación al hospital. Durante ese tiempo apenas cruzamos palabras, solo lo justo para organizarnos con Daniela. Cuando ella estaba en casa, hacíamos el esfuerzo de comportarnos como si todo siguiera igual. No era fácil, pero funcionaba.
La niña no sospechaba nada todavía, y por dentro sabía que esa fachada tenía los días contados. Laura dormía en la habitación de Daniela, mientras yo mantenía mi espacio en el dormitorio principal. No nos tocábamos, no nos mirábamos, ni siquiera desayunábamos juntos. Era como vivir con una compañera de piso que había cometido un crimen y sabía que estaba esperando sentencia. La noche del jueves, después de acostar a la niña, ella entró al salón sin decir palabra. Yo estaba viendo las noticias, con el volumen bajo. Se quedó de pie unos segundos, como si dudara de si interrumpirme o no, hasta que finalmente se sentó en el otro extremo del sofá. No me miró directamente, pero su cuerpo estaba tenso, como si estuviera preparada para recibir un golpe. No dije nada. Dejé que hablara. He hablado con recursos humanos, empezó. Me han abierto expediente. Dicen que por ahora me suspenden de manera temporal hasta que investiguen todo. Lo siento por ti, le dije sin apartar la mirada del televisor, pero me parece justo. Lo sé, respondió sin rabia. No intento justificar nada. Solo te estoy diciendo lo que hay. El médico, él también está siendo investigado. Supongo que nos lo merecemos. No contesté. Cambié de canal. Un silencio largo llenó la sala. Sabía que no había venido solo para contarme eso. Esperé. He pensado mucho estos días, continuó al rato. Pensé que cuando todo estallara me ibas a echar de casa, que me ibas a insultar delante de todo el mundo, que ibas a gritar, a romper cosas. Pero no lo hiciste. No dijiste nada fuera de lugar. No me humillaste. Solo mostraste lo que hice. Y eso me ha dolido más que cualquier insulto. No necesito destruirte para demostrar que estoy herido, dije sin subir el tono. Yo no quiero venganza por placer. Quiero consecuencias. Y ya las tienes. Lo que venga ahora depende de ti. Ella me miró por fin. Tenía los ojos apagados, sin rastro de la seguridad con la que hablaba meses atrás cuando creía que podía controlar su doble vida. ¿Qué vas a hacer con el divorcio?, preguntó. Ya está en marcha, contesté sin rodeos. El abogado lo presentó ayer. Tenemos cita dentro de 2 semanas para revisar los términos. He pedido custodia compartida, pero la vivienda quiero que se quede a nombre de Daniela. Cuando ella cumpla los 18, decidirá qué hacer. Tú y yo, si queremos, podemos venderla en ese momento. Hasta entonces, me quedaré aquí para mantener la estabilidad. ¿Y si yo no estoy de acuerdo?, dijo. Entonces lo discutiremos delante del juez, respondí con calma. Pero si peleas por dinero o por la casa, solo vas a quedar peor. No te conviene. No tienes apoyo familiar ahora mismo y en tu trabajo ya saben la historia. Se quedó callada un buen rato. Jugaba con las manos, como si necesitara mantenerlas ocupadas para no venirse abajo. ¿Tú me odias?, preguntó de repente. Tardé un poco en responder, no porque no supiera la respuesta, sino porque quería que la sintiera como definitiva. No te odio, le dije al fin. Me diste años buenos, me diste a mi hija, me diste una vida que aprecié. Pero tampoco te quiero. Te tengo lástima, y eso es peor. ¿Y si intento cambiar?, dijo, casi suplicando. ¿Y si intento reparar algo? ¿Reparar qué?, repliqué. La confianza no se repara. Se pierde. Y tú la enterraste con cada excusa, con cada vez que dijiste que trabajabas tarde cuando estabas en una cama con otro. No hay vuelta atrás. Laura se levantó, caminó hacia la ventana y se quedó allí mirando la calle en silencio. Yo apagué la televisión y me levanté también, pero no me acerqué. Me quedé a 1 metro de ella, esperando que dijera algo más. Y lo hizo. ¿Crees que nuestra hija nos va a odiar cuando lo sepa? No si eres sincera,
le contesté. Pero si sigues mintiéndole, si la haces elegir entre tú y yo, si intentas manipular la historia, entonces sí. Y no solo te va a odiar. Te va a olvidar. Laura cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, tenía lágrimas, pero no buscó consuelo ni se acercó. Solo asintió. No la voy a enfrentar a eso. No le voy a decir que fue culpa tuya. Me lo guardo. Haz lo que quieras, dije. Pero recuerda que yo no he fallado. Que si alguien pregunta, tengo cómo demostrarlo todo. Nos quedamos así unos minutos más, sin decir nada, compartiendo un espacio que ya no era nuestro. Luego ella volvió a la habitación de Daniela. Yo me quedé en el salón, sin televisión, sin música, solo escuchando el silencio. No sentía alivio ni rabia. Solo una sensación de vacío que sabía que tardaría meses en irse. Pero también tenía algo nuevo, decisión. El dolor ya no me controlaba. Yo había tomado el control. Lo que siguiera de aquí en adelante sería con la verdad por delante y sin mirar atrás. Han pasado 3 meses desde que firmamos los papeles del divorcio. El proceso fue más rápido de lo que esperaba, quizás porque los dos sabíamos que no quedaba nada por salvar. El juez aceptó los términos tal como estaban planteados. Custodia compartida con régimen semanal alterno, uso de la vivienda familiar para mí hasta que Daniela sea mayor de edad y separación de bienes sin mayor disputa. Ella no intentó pelear por el piso ni por la niña. Aceptó todo con la cabeza baja, como quien ya asumió que no tiene derecho a exigir nada. Me sorprendió un poco, lo admito, pero también entendí que no era resignación, sino vergüenza. Al menos tuvo la decencia de no alargar lo inevitable. Desde que se fue del piso, no hemos hablado más que para coordinarnos con Daniela. Tiene un pequeño apartamento cerca del hospital, sigue trabajando ahí, aunque ya no en el mismo departamento. Según me contaron, el médico con el que se veía pidió el traslado a otra ciudad, probablemente para evitar la incomodidad de seguir cruzándola por los pasillos. No sé si siguen en contacto, ni me importa. No tengo interés en saber si su historia con él fue solo una distracción o algo más profundo. No afecta en nada a lo que ya pasó. La traición está hecha, y lo demás es irrelevante. En cuanto a mi hija, he sido muy cuidadoso con lo que le cuento. Ella sabe que mamá y papá ya no viven juntos, que hubo problemas que no se pudieron resolver, pero aún no conoce los detalles. No creo que sea momento de explicarle todo. Tendrá tiempo de sobra para formarse su opinión cuando sea mayor. Por ahora, prefiero que conserve una imagen sana de ambos. Lo único que no permito es que Laura use su tiempo con Daniela para manipularla. Le dejé claro desde el principio que si le llega a mentir o a usarla como escudo, no voy a quedarme callado. Ella lo entendió. O al menos fingió que lo entendía. He vuelto a cosas que hacía antes y que había dejado de lado sin darme cuenta. Salgo a correr por las mañanas, algo que no hacía desde que nació Daniela. Veo a mis amigos los fines de semana, sin excusas ni miradas de reproche por llegar tarde a casa. He retomado contacto con mi hermano, con quien no hablaba desde hacía años por peleas estúpidas. Me he dado cuenta de que durante mucho tiempo viví adaptándome a lo que ella necesitaba, cediendo espacio sin pedir nada a cambio. No es que fuera una víctima, simplemente elegí no ver que la relación ya no me daba nada. Creía que el silencio era una forma de amor, pero ahora sé que solo era miedo a quedarme solo. Durante semanas tuve la idea de contarle todo a su familia, de enviarles las pruebas, de dejar claro por qué nuestra relación se terminó, pero al final decidí no hacerlo. No porque la quiera proteger, sino porque ya no necesito que otros me validen. Ya lo sabe quien lo tiene que saber. Lo importante es que yo estoy tranquilo, que no me fui de esa casa huyendo, sino tomando una decisión. No quiero que me recuerden como el hombre que fue traicionado y se dedicó a vengarse. Quiero que me recuerden como el tipo que supo parar,
que supo decir basta, que eligió no vivir con alguien que lo despreciaba a escondidas. No fue fácil. Hubo días en los que me despertaba y pensaba que todo había sido una pesadilla. Luego miraba el lado vacío de la cama y me daba cuenta de que no, de que esa vida ya no era mía. Me costó acostumbrarme al silencio de la casa cuando Daniela no está, a no tener a nadie que me espere con la cena lista o que me cuente cómo le fue en el trabajo. Pero también aprendí que ese mismo silencio puede ser una forma de paz. Ya no hay mentiras en esta casa. No hay secretos. No hay alguien fingiendo estar bien mientras se va con otro. Una noche, mientras cenábamos, Daniela me preguntó si estaba triste por no estar más con mamá. No supe qué decirle al principio. Le dije que me dolía, que me costó aceptarlo, pero que también entendí que no se puede vivir con alguien que no quiere estar contigo de verdad. Que a veces las personas toman decisiones equivocadas y que eso tiene consecuencias, pero que lo importante es seguir adelante, con respeto y sin rencor. Me miró con esos ojos que me parten por dentro y asintió como si lo entendiera todo. No hizo más preguntas. Solo se acercó y me abrazó. Fue la única vez que me permití llorar delante de ella. Hoy tengo claro que esto no fue un fracaso. Fue una lección. Aprendí que la fidelidad no se trata solo de no acostarse con otra persona, sino de estar presente, de hablar cuando algo está mal, de no esconderse. Aprendí que el amor no se mantiene solo por la costumbre ni por los hijos, sino por la verdad. Y cuando la verdad desaparece, todo lo demás se cae. Volveré a confiar, con el tiempo. No tengo prisa. No busco sustituir a nadie. Solo quiero vivir sin miedo, sin dudas, con la tranquilidad de que no me estoy mintiendo a mí mismo. Esta historia terminó. No como yo quería, pero terminó. Y ahora me toca empezar otra, con menos promesas, pero con más honestidad.